¿Qué rollo, gente? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo el reto de pasarnos Pokémon Sacred Gold utilizando solo Shinies. Este es un hack del Pokémon Heart Gold con algunos cambios importantes, como la Pokédex nacional disponible desde el principio, una dificultad mucho más elevada con algunos combates nuevos y la implementación del tipo Hada. No estoy seguro de cuál es la probabilidad de Shiny, pero está ligeramente aumentada. Igual si alguien lo sabe, que lo deje en los comentarios. Por cierto, el juego está en inglés. Las reglas que tomaremos en cuenta son las siguientes. Solo Pokémon Shiny en el equipo, si un Pokémon se debilita queda cancelado, límite de nivel basado en el Pokémon más fuerte de cada líder de gimnasio y campeón. No podremos utilizar objetos durante el combate, pero sí podremos equiparlos. Elegiremos los motes de los miembros del canal y jugaremos en el modo de combate fijo. Por último, como regla hardcore, solo podremos capturar al primer Pokémon Shiny que nos salga en cada ruta. Como siempre, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse, dejar un like y todo eso para apoyar al canal. Muchísimas gracias. En este video también sortearemos un mote entre toda la gente que comente la baja más dolorosa del reto acá abajo. Mucha suerte. Y sin más que agregar, lo dejo con Pokémon Sacred Gold utilizando solo Shinies. Pónganse cómodos y disfrútenlo. Comenzamos. Empezamos nuestra aventura en Pueblo Primavera, y al salir de casa chocamos con un Marril que al parecer pertenecía a esta chamaca. ¡Qué bonitas colitas! Son croissant. Hablamos rápidamente con el profesor Elm para que nos dé nuestro inicial, el cual por supuesto tendremos que conseguir Shiny, con la ventaja de que este es el único juego de toda la saga donde podemos saber si uno de los tres es Shiny antes de tomarlo, lo cual facilita un poco las cosas, pero a la vez hace que no podamos elegir a nuestro favorito. La verdad me da bastante igual cuál saliera, siempre y cuando no sea Chikorita, ya que es inútil contra los primeros dos gimnasios. Afortunadamente para nosotros fue el erizo lampiño quien salió primero. El mote que le dimos fue el de McFly. Por supuesto no recibimos este Pokémon gratis, ya que el profesor Elm nos mandó hasta la casa de un viejo conocido al que llaman señor Pokémon, pero cuando estábamos a punto de llegar, nos topamos con Cynthia. Quien menos mal no estaba aquí para combatir, sino para darnos un Eevee, el cual no pienso buscar Shiny porque mucho texto. Recibimos un huevo del señor Pokémon y de regreso al laboratorio combatimos contra esta pelirroja sexy, que al ser derrotada dejó caer su tarjeta de entrenador por accidente. Rayos, es hombre. ¡Oh, la decepción! ¡La traición, amigo! De vuelta en el laboratorio, un oficial nos pidió su nombre, y tras entregar el huevo al profesor, por fin nos dejaron salir de Pueblo Primavera, así que nos pusimos a buscar la mayor cantidad de shinies posibles antes de enfrentar a Pegaso. Primero buscamos en la hierba que hay en la ruta 29, donde pasamos tanto tiempo dando vueltas que se hizo de noche, hasta que por fin nos salió esta hermosura de shiny. Le capturamos y le dimos el mote de Luffy Show. Si bien es un buen Pokémon, no es especialmente útil contra el primer gimnasio, así que nos fuimos a la cueva oscura, donde podemos encontrar Gyodus y Larvitar salvajes, aunque este último tiene una probabilidad muy baja de aparición, tanto así que nos encontramos antes a la piedra con manos. Le capturamos y le dimos el mote de guerra. Llegamos a Ciudad Malva y nos pasamos por la torre Bellsprout para entrenar un poco a McFly, hasta que evolucionó en Quilava. Luego hablamos con este malabarista en el centro Pokémon, quien tras superar un pequeño cuestionario, nos ofreció un starter de canto. Como ya tenemos a McFly de tipo fuego, y de nuevo uno de planta en este punto no sería de utilidad, me decanté por Squirtle, al que conseguimos Shiny después de muchos resets. El mote que le dimos fue el de Nicanor, pero lo verán hasta que llegamos con el inspector de motes, porque si no hubiese sido muy tardado hacer cada reinicio. Ya por último pasamos por la ruta 32, donde aparecen un buen puñado de Pokémon eléctricos, y aunque me hubiese encantado que nos saliera Magnemite, no me voy a quejar porque nos terminó saliendo el algodón de azúcar. Lo bautizamos como Cupcake y le evolucionamos rápidamente en Fluffy. Ahora sí, con este tremendo equipazo desafiamos a Pegaso por la primera medalla. Comenzamos el combate con el pie izquierdo fallando un lanzarrocas, además Doduo nos bajó el ataque, y solo por eso no cayó de un solo golpe. Aún así aprovechamos que nos hacía poco daño para bostear nuestra velocidad, antes de que le tumbáramos con otro lanzarrocas. Debilitamos también a Murkrow con un par de golpes, y como Guerra ya estaba muy tocada, la reemplazamos por McFly, para que se encargara de Swablu. Bajamos su defensa múltiples veces mientras tanqueábamos su golpe aéreo, luego cambiamos de nuevo por Guerra con la seguridad de que no haría otra vez rayo solar, y le debilitamos con lanzarrocas. El siguiente Pokémon en
salir fue Pidgeotto, para el cual sacamos al Official, evitando su disparo lodo. Después recibimos un golpe aéreo y le dormimos con hipnosis. Esto para que Cupcake pudiera entrar en turno limpio sin recibir daño. Spameamos Impact Trueno hasta debilitarle y con este mismo movimiento pudimos tumbar a los últimos dos Pokémon de Pegaso consiguiendo la victoria. Supongo que ahora entienden por qué me preparé tanto antes del combate. Mientras cruzábamos la ruta 32, Nicanor evolucionó en Wartortle y después de atravesar la Cueva Unión nos pusimos a hacer Shiny Hunting en la ruta 33, donde esperaba encontrarme con Skorupi o Slackoth Shiny, pero nos terminó saliendo un Croagum, el cual nos viene de maravilla para el combate contra Blanca en el futuro. El mote que le dimos fue el de Ramsey. Pasamos por el centro Pokémon de Pueblo Azalea para conseguir a otro inicial, en esta ocasión de la región de Hoenn. Decidí buscar a Trico porque ya tenemos un starter de tipo fuego y otro de agua. A diferencia de Squirtle, este Shiny salió bastante rápido. Sí, parece que su sprite está bugueado. A este le dimos el mote de tirador. Sacamos al equipo Rocket del pozo Slowpoke y evolucionamos a Luffy en Noctowl para el combate contra Anton, por la segunda medalla. Empezamos el encuentro con guerra frente a Butterfree, quien usó rápidamente ida y vuelta trayendo a Heracross. Cambiamos por Luffy y Anton metió una danza lluvia para nerfear los ataques de fuego, mientras que nosotros optamos por usar reflejo. Luego le debilitamos con aire afilado. Frente a Yanma sacamos a Nicanor para sacarle provecho a la lluvia, pero de nuevo Anton usó de vuelta, trayendo esta vez a Beedrill, al que acertamos un crítico de hidropulso. Pero cuando estábamos a punto de tumbarle, Anton usó una leche Mumu, cosa que solo le sirvió para que pasaran los turnos de reflejo, ya que cayó con otro golpe. Alcanzamos a usar hidropulso contra Butterfree antes de que se fuera también la lluvia, y cambiamos por guerra para atacar con algo roca, pero como otra vez usó ida y vuelta, tuve que cambiar por Luffy, ya que su Pinsir tiene tiro vital. Metimos otra vez el reflejo y gracias a esto, aguantamos lo suficiente para debilitar a Pinsir con aire afilado. A Yanma con un crítico de onda voltio, que luego se nos fue devuelto con ida y vuelta de Butterfree, y se lo volvimos a regresar a Anton tumbando a su Cider con onda voltio. Efectivamente acaban de presenciar 3 críticos seguidos, algo que nunca me había pasado, que yo recuerde. Ya solo quedaba Butterfree, al que debilitamos con Rueda Fuego de McFly, consiguiendo así la segunda medalla. Derrotamos fácilmente al Peluca en las puertas del bosque Encinar, y llegamos a Ciudad Trigal, donde de nuevo cazamos Shiny, al inicial que te da el malabarista del centro Pokémon, y por supuesto como se venía combate contra Blanca, elegimos a Chimchar, reiniciamos la partida hasta conseguirle Shiny y le dimos el mote de Santi. Luego le evolucionamos en Monferno para meterlo temporalmente al equipo, en reemplazo de McFly. Ahora sí, tras pillar algunas MTs en el centro comercial, estábamos listos para desafiar a la líder de gimnasio de tipo normal. Comenzamos el combate con Luffy para meter el reflejo, luego dormimos a Lickitung con hipnosis y cambiamos por Ramsey para bostearnos con corpulencia, pero solo alcanzamos a usarlo un par de veces antes de que Lickitung despertara y usara anulación. Tanqueamos un golpe cuerpo que nos paralizó y le one-shoteamos con desquite, al igual que a Lopunny, pero como salió Wigglytuff, tuve que cambiar por Luffy para tanquear el psíquico. Luego nos la pasamos spameando hipnosis y aire afilado hasta debilitarle. Frente a Clefable elegimos a Cupcake para recibir su rayo carga. Después usamos carga varias veces para que suba nuestra defensa especial, pero como Blanca usó otra acción, batallamos mucho para acertar un trueno. Encima Clefable venía equipada con una valla sidra, y a eso súmenle que el hidropulso nos acabó confundiendo. Pero a pesar de todo esto, Cupcake se pudo hacer cargo. El penúltimo Pokémon de Blanca era la vaca Diablo, para la cual me estaba guardando a guerra, ya que pensaba bostearme al máximo con rizo de defensa, pero tuvimos la mala suerte de que nos paralizara con el primer golpe, y no conforme con ello el siguiente ataque fue crítico. Aún así, como nunca nos paralizamos, pudimos subir nuestra defensa algunas veces, y spameamos magnitud hasta dejarle con un cuarto de vida, arriesgando mucho a guerra, pero como todo salió de acuerdo al plan, solo cambiamos por Nicanor para dar el golpe de gracia. Sin embargo, la guarra de Blanca usó una super poción. No quedaba de otra que improvisar llevando a Nicanor hasta el límite para dejar a Miltank tocada de nuevo, y después tomé la decisión de sacrificar a Cupcake para intentar paralizarle con la habilidad. Oh, let's go! That's class! Elegimos a Santi y a pesar de que también me lo enamoraron, no se dejó mangonear por la gordita rosada y le debilitó con onda certera, así que ya solo quedaba Stantler, al que debilitamos de la misma forma porque Santi se puso en modo guerra. Costó mucho superar este gimnasio como ya sabía, pero ya tenemos la tercera medalla. Para cubrir el hueco que dejó Cupcake, metimos a Tirador al equipo y de paso también evolucionamos a Guerra en Graveler. Después quitamos al Sudowoodo de la ruta 36 y nos pasamos por la torre quemada de Ciudad Iris para pedir a
Morty que regrese a su gimnasio, aunque antes tuvimos que vencer al Peluca para poder bajar a la segunda planta, donde claramente se ve que están los perros legendarios. ¡Soy Barbasiega el pirata! Ahora sí, podíamos enfrentar al líder de tipo fantasma. Comenzamos el combate con Luffy frente a Duskull y atacamos con aire afilado, pero Morty cambió rápidamente por Shuppet, al cual debilitamos con un segundo golpe. Su siguiente Pokémon era Gengar, quien resultó que tenía rayo, pero afortunadamente aguantamos el golpe y alcanzamos a dormirle con hipnosis. Después cambiamos por Santi para atacarle con garra umbría, y como Gengar no despertaba, le acertamos también una llamarada que le dejó con un PS. Sin embargo, en el siguiente turno despertó y nos regresó la hipnosis, pero como ya veníamos preparados con una Valla Tania, despertamos y nos bosteamos con maquinación. Luego, tras recibir una bola sombra que aguantamos apenas con 12 PS, le debilitamos con otra llamarada. Frente a Haunter trajimos de nuevo a Luffy evitando un ataque fantasma. Después Morty usó mal de ojo y nosotros nos curamos con respiro. Como la única manera de que Haunter nos hiciera daño era con comesueños, se la pasó spameando hipnosis, y aunque le funcionó un par de veces, curándonos con respiro logramos debilitarle. Su cuarto Pokémon era Misdreavus, el cual usó mal de ojo en guerra, para luego quemarle con fuego fatuo, mermando muchísimo nuestro ataque, así que no pudimos hacer nada para evitar perderlo. Sacamos a Tirador para vengar su muerte, y volvimos a cambiar a Luffy para evitar el ataque de Duskull. Luego intentamos dormirle con hipnosis, pero como Morty cambió por Sableye, fue él quien cayó dormido, así que aprovechamos para meter el reflejo y le atacamos con aire afilado un par de veces, antes de que despertara y se curara con recuperación. Continuamos atacando, pero Sableye nos atormentó, obligándonos a cambiar de movimiento cada rato, además de que nos dio un golpe crítico, y aunque en el siguiente turno conseguimos dormirle, no pudimos debilitarle por culpa del tormento. Pasaron tantos turnos con Sableye usando recuperación que se nos terminaron los PPs de aire afilado, así que tuvimos que cambiar a McFly. Ya estoy. ¿Qué? ¿Qué? Sí, acabamos de perder a nuestro inicial con otro golpe crítico. Sacamos a Luffy solo para dormir a Sableye y meter el reflejo. Luego con un par de golpes de tirador por fin conseguimos debilitarle, mientras que Nicanor se hizo cargo de Duskull. Ya teníamos la cuarta medalla. Hicimos un poco de Shiny Honda en la ruta 38 para llenar ese hueco que dejó Guerra, y entre tanto Pokémon interesante, nos terminó saliendo un Cherubi, al que llamamos Juandi. Como no quería repetir el tipo planta, regresé a la torre Pokémon para buscar otro Shiny, pero lo terminé debilitando por accidente con hoja aguda. ¿Y de qué te sirve estar vivo si estás bien pinche Rescatamos a esta chica kimono de un malandro del Team Rocket para conseguir surf y poder llegar a Ciudad Orquídea, donde tiene lugar el gimnasio de Aníbal, que si ya suele ser complicado en el juego base, no me quiero ni imaginar lo que nos espera. Comenzamos el combate con Santi frente a Primeape, quien rápidamente usó sustituto, pero se lo rompimos igual de rápido con llamarada. Repetimos el movimiento, pero Aníbal cambió por Poliwrath, mismo que terminó quemado. Aún así cambiamos de Pokémon porque ataca por el lado especial, y le debilitamos con Giga Drenado. Mantuvimos frente a Hitmonlee, al que quitamos media barra de vida antes de perder a Juandi con patada salto alta. Luego elegimos a Tirador y le tumbamos con hoja aguda, pero como sabía que su Hitmonchan tiene puño fuego, lo cambiamos por Nicanor, tanqueando el golpe sin problemas. Recibimos otro golpe y contragolpeamos con Surf. Luego repetimos el movimiento, pero como Aníbal cambió a Breloom, hicimos poco daño. Es por ello que sacamos a Luffy Show para tanquear su recurrente. Después un ultrapuño que activó nuestra valla y metimos el reflejo subiendo nuestra defensa. Después nos curamos con respiro un par de veces y debilitamos a Breloom con aire afilado. Tumbamos también a Primeape tras recibir una avalancha y predecimos el puño hielo de Hitmonchan cambiando por Santi, con la mala suerte de que el golpe nos congelara, pero como el mongolo de Aníbal usó puño fuego, nos descongelamos en el siguiente turno. Debilitamos a su penúltimo Pokémon con llamarada, así que ya solo quedaba Hariyama, frente al cual tuve que sacrificar a Ramsey para sacar en turno limpio a Luffy Show y meter el reflejo, pero a pesar del aumento en la defensa lo perdimos también con Tajo Cruzado. Deposité toda mi confianza en Tirador para ganar este combate, ya que tiene una gran velocidad, pero la hoja aguda no hizo el daño que esperaba. Aún así, gracias a que esquivamos el siguiente golpe y que acertamos un crítico, nos llevamos a la victoria. Lamentablemente perdimos a la mitad del equipo en este combate, pero bueno, por lo menos aún tenemos a los iniciales. Ahora que hemos superado el level cap, pudimos evolucionarlos a todos hasta su última fase, cosa que hicimos inmediatamente
porque se venía combate contra Usine, y resultó ser una muy buena decisión porque le ganamos de manera muy ajustada. Regresamos a Ciudad Olivo y nos pasamos por la ruta 39 para conseguir otro Shiny, ya que no habíamos capturado en esta zona, y de todos los posibles encuentros nos topamos con un Raticate variocolor. El mote que le dimos fue el de pan con queso. Ayudamos al Ampharos enfermo del faro para que Yasmina regrese a su gimnasio, pero en este juego hay una misión extra con el equipo Rocket en la zona Safari. El ascenso fue asquerosamente complicado, ya que hubo un montón de enfrentamientos contra reclutas del Team Rocket, entre los cuales destaco los combates dobles en compañía de personajes de otros juegos, además del combate contra la Ejecutivo Ariana, donde casi perdemos a pan con queso, pero logramos llegar a salvo a la ruta 48, donde capturamos este Tangela, otro Shiny de planta más. El mote que le dimos fue el de Dremi, y la evolucionamos rápidamente para añadirla al equipo. Solo nos faltaba un combate más junto a Quinoa para acceder a la zona Safari, donde tras vencer nos encontramos con este Gastly Shiny. Afortunadamente la atrapamos con la primer Safari Ball que lanzamos y le dimos el mote de mesa. Intercambiamos un Mime Jr. con esta chamaca para conseguir el objeto evolutivo de Haunter, ya que en este juego no es por intercambio gracias a Arceus, y con nuestro equipo completo de nuevo, nos enfrentamos ahora sí a Yasmina, por la sexta medalla. Comenzamos el combate con Mesa frente a Metang, al que one-shoteamos con un crítico de bola sombra, mientras que Bronzong cayó con un par de golpes, aunque alcanzó a meter la danza lluvia, cubriendo la debilidad por 4 al tipo fuego de Fortress, pero pudimos sacarle provecho usando a Nicanor para debilitarle con Surf. Contra Magneton elegimos a Tirador para tanquear su rayo, y atacamos con Hoja Aguda con la suerte de acertar otro crítico. Sin embargo, Magneton nos paralizó con Onda Trueno, así que cambiamos por Santi aprovechando que ya se había ido la lluvia, y le debilitamos con Abocajarro. Skarmory cayó con un solo golpe de llamarada, por lo que ya solo quedaba Steelix, al que atacamos con ida y vuelta para romper su robustez, y trajimos a Mesa de nuevo al campo, quien evitó el terremoto por su habilidad levitación. Después cambiamos por Nicanor y debilitamos a Steelix con un par de Surf. Ya teníamos la medalla mineral. De camino a Pueblo Caoba, realizamos otra cacería Shiny, porque en la ruta 42 aparecen Trapinch y Munchlax salvajes, pero aunque no lo crean nos terminó saliendo otro Shiny más de planta. Siempre creí que era una cebra única. ¡Somos únicas! El mote que le dimos fue el de Lira. Para compensar un poco atrapamos al Gyarados rojo del Lago de la Furia y le dimos el mote de Kaiser. Luego fuimos junto con Lance a desmantelar la guarida Roque, que estaba oculta en la tienda de recuerdos. Sin embargo, aquí sufrimos otras dos bajas. Primero perdimos a Pan con Queso en el combate contra el Ejecutivo Petrel, por pura mala suerte. Y segundo perdimos a Dremi en el combate doble contra el Ejecutivo Atenea. Y es que el tipo que modió este juego se pasó un poquito con el bufo que le dio el equipo Rocket. Pero bueno, tras debilitar a todos los Electrodes, tocaba enfrentarse al líder de Pueblo Caoba. Así que metimos a Kaiser y a Lira a la plantilla principal, después de evolucionarle en Cacturne. Comenzamos el combate con Kaiser frente a Bomba Snow, quien metió la nieve por su habilidad, pero usamos Danza Lluvia para contrarrestarla. Recibimos una ventisca y cambiamos por Santi para debilitarle con un solo golpe de Bocajarro, al igual que a Dewong, Lapras, Mamoswine y Glalie, así que ya solo quedaba Frostlass, para la cual elegimos a Nicanor, pero como Fredo nos hizo una prédica atacando con rayo, volvimos a cambiar, ahora por Lira, para tanquear el siguiente golpe. Luego nos adelantamos a su movimiento con golpe bajo, pero por más increíble que parezca aguantó con un PS, y acertó la siguiente ventisca debilitando a Lira. Elegimos a Mesa y con un par de bolas sombra, nos llevamos el combate, por lo que ya teníamos la séptima medalla. Subimos a la ruta 43 para buscar un nuevo Shiny, y nos terminamos encontrando con este Linoone, al que atrapamos y dimos el mote de Cod. Luego volamos a Ciudad Trigal y nos pasamos por la Torre Radio para rescatar a su director de las garras del equipo Rocket, pero resultó que era Petrel disfrazado. Si bien volvió a ser complicado ganarle, esta vez no perdimos ninguna vida, así que nos hicimos con la llave sótano. Sin embargo, nada más llegar, nos topamos con el Peluca, a quien no se le ocurrió mejor idea que combatir. Otra vez vienes a tirar la madre, cabrón. Comenzamos sacando a Kaiser y nos bosteamos con Danza Dragón un par de veces, y esto nos bastó para debilitar a Honchkrow, Gengar, Alakazam y Electabuzz, pero este último nos paralizó por su habilidad, así que no pudimos atacar a Magmar ninguna de las 3 veces que intentamos. Es por ello que usamos a Nicanor para debilitarle, y ya por último Tirador se hizo cargo de Feraligar con Hoja Aguda. Rescatamos al director verdadero, quien tenía la llave magnética, la cual utilizamos para llegar al último piso de la Torre Radio, donde se encontraba Atlas. Debilitamos a Zangoose con Abocajarro y usamos ida y vuelta frente a Gyarados para sacar a Kaiser, metiendo la intimidación y esquivando su terremoto. Nos bosteamos con Danza Dragón y debilitamos a Gyarados con un par de colmillo hielo, mientras que Masham,
Scizor y Drapion cayeron con Aquacola. Ya por último Santi se encargó de Houndoom con Abocajarro. En el juego original hasta aquí llega el equipo Rocket, pero en este hack de la nada aparece el jefazo de Giovanni, al que nos tenemos que enfrentar sin curar a nuestro equipo. Comenzamos el combate debilitando a Persian con Abocajarro, pero como Santi se quedó a un tercio de vida, cambiamos por Cod, ya que pensaba atacar a Nidoking con Excavar, pero como usó Terremoto mientras estábamos bajo tierra, Cod terminó debilitado. Le vengamos con Surf de Nicanor después de que tanqueáramos un rayo. Luego cambiamos por Mesa para evitar el doble filo de Kangaskhan y le atacamos con Pulso Umbrío, pero como se nos adelantó con golpe bajo, trajimos de vuelta a Santi para debilitarle con Abocajarro. Frente a Nidoqueen elegimos a Kaiser y nos bosteamos un par de veces con Danza Dragón, mientras que el guarro de Giovanni intentaba stalear con Tóxico. Después one-shoteamos a Nidoqueen y Riperior con Aquacola. Sin embargo, Tauros metió la intimidación, por lo que aguantó el golpe y perdimos otra vida con Roca Afilada. Sacamos a Tirador y a pesar de que Giovanni usó un Restaura Todo, pudimos vencerle después de que tanqueáramos un doble filo. Y bueno, espero que ahora sí el equipo Rocket se disuelva para siempre. Agarramos camino hacia Ciudad Dendrino por la ruta helada, donde paramos un poco para hacer Shiny Hunt. Y digo poco porque este Swinub nos salió bastante rápido. El mote que le dimos fue el de Pokemai. Llegando a la ciudad bajamos a la ruta 45, donde no habíamos capturado Pokémon antes. Y de todos los posibles encuentros nos terminó saliendo este Donphan, que es uno de mis Pokémon favoritos de Johto. El mote que le dimos fue el de Charlie. Ahora sí evolucionamos a Pokemai hasta Mamoswine para desafiar a la líder de gimnasio de Ciudad Dendrino por la última medalla. Comenzamos debilitando a su Dragonair con rayo hielo de Nicanor y frente a Gyarados cambiamos por Charlie para tanquear su enfado. Luego atacamos con fuerza, que en este juego es de tipo roca, pero como no cayó no quise arriesgar a Charlie y cambié otra vez por Nicanor. Gyarados se golpeó a sí mismo por la confusión, así que le tumbamos con cabezazo Zen, mientras que su segundo Dragonair cayó con un par de rayo hielo después de que lo hayamos congelado. Pero Débora se estaba guardando lo mejor para el final, como este Salamence con Cometa Draco, que dejó a Nicanor con solo 3 PS, y aunque contragolpeamos con un rayo hielo por 4 no cayó, así que tuvimos que sacar a Pokemai para rematarle con Esquirla helada. Como su siguiente Pokémon era Kingdra, sacamos a Tirador, solo para perderlo con Ventisca en cuanto tocó el suelo, y es que pensaba que lo más lógico era que nos atacara con algo de tipo agua, pero bueno, elegimos a Mesa y spameamos bola sombra hasta dejarle con poco menos de la mitad de vida, y aunque entró en juego su Valla Sidra, se quedó a rango de caer con Abocajarro de Santi. Ya solo quedaba Altaria, pero nuestro equipo estaba completamente destrozado, así que tuve que sacrificar a Charlie para meter en turno limpio a Pokemai, esperando que la Esquirla helada por 4 más Stab debilite a Altaria. Pinche combate todo asqueroso para que encima Débora se niega a darnos la medalla, pero bueno, por lo menos aprovechamos esa ida a la guarida dragón para pillar este Dratini Shiny, al que llamamos Emil Crack. Le evolucionamos rápidamente en Dragonair y nos pasamos por el laboratorio solo para que el profesor nos diera la Master Ball, la cual pienso utilizar con el legendario del juego en su forma Shiny. Y es que si así de difícil ha estado el reto hasta ahora, no me quiero ni imaginar la liga Pokémon. Hicimos todos los combates consecutivos con las chicas Kimono para conseguir la campana clara, y subimos a lo más alto de la torre campana para llamar a Ho-Oh. Guardamos en la partida y comenzamos los off reset. A pesar de las probabilidades aumentadas, este fue el shiny más complicado de conseguir en el reto, así que espero que su captura valga la pena. El mote que le dimos fue el de Shinjo. Ya estábamos listos para la liga Pokémon, pero mientras cruzábamos en la calle Victoria, nos topamos al Peluca, quien nos retó a combatir por última vez en este reto. Comenzamos el combate con Pokemai frente a Honchkrow, quien cayó con un par de Esquirla helada, y como su siguiente Pokémon era Magmortar, cambiamos por Santi para recibir la llamarada, pero falló. Le one-shoteamos con Abocajarro y frente a Alakazam sacamos a Nicanor, pero como el psíquico nos quitó más de la mitad de vida, tuvimos que cambiar de nuevo.
Apenas era el primer combate de Shinjo y ya estábamos arriesgándole como si fuese cualquier cosa, pero nos salió bien ya que debilitamos a Alakazam, mientras que Mesa se hizo cargo de Feraligatr con un crítico de bola sombra, mismo movimiento con el que tumbamos a su clon no Shiny, y ya por último solo quedaba Electivire, al que atacamos una vez, pero como metió la pantalla a luz, cambiamos a Pokemai para debilitarle con un par de skills helada. Ya no había nada que nos impidiera desafiar al alto mando, así que evolucionamos a Emil en Dragonite para ir lo mejor preparados posible, y con este equipazo nos enfrentamos a Mento, alto mando especializado en el tipo psíquico. Comenzamos el combate con Shinjo frente a Jeans, y tras recibir un rayo hielo le debilitamos con fuego sagrado, mientras que Lunaton cayó con cascada, y Aquajet de Nicanor. Al resto de Pokémon de Mento los one-shoteamos con una bola sombra de Mesa, así que ganamos el combate sin mucho esfuerzo. El siguiente miembro es Koga, alto mando especializado en el tipo veneno. Comenzamos de nuevo debilitando el primer Pokémon con Shinjo, luego cambiamos por Emil frente a Tentacruel, quien se bosteó con Danza Espada, pero hicimos lo propio con Danza Dragón y le one-shoteamos con un golpe. A partir de aquí debilitamos a la mayoría de Pokémon de Koga con el mismo Emil, hasta que salió Crobat, quien casi nos debilita, así que cambiamos a Pokemai para rematarle con skill helada. Segunda victoria al hilo sin bajas. El tercer miembro es el mamado de Bruno, quien abrió el combate con Hitmontop, mismo que debilitamos con vuelo de Shinjo. Frente a Hitmonlee hicimos un doble cambio para que fallara la patada salto alta y se quedara a rango de caer con bola sombra de Mesa, mientras que a Lucario lo one-shoteamos con fuego sagrado de Shinjo, pero Hariyama casi nos debilita con un sorpresivo puño trueno, así que cambiamos por Emil. Luego nos bosteamos una vez con Danza Dragón y esto nos bastó para tumbar a todos los Pokémon que quedaban con ataque ala. El último miembro del alto mando es el waifu de Karen, quien se especializa en el tipo siniestro. Comenzamos debilitando a Maillena con Abocajarro a pesar de la intimidación, pero como salió Honchkrow cambiamos por Shinjo para tanquear el pájaro osado. Sin embargo nos hizo más daño del que esperaba, así que cambiamos ahora por Nicanor y debido al daño de retroceso Honchkrow se quedó a rango de caer con rayo hielo. Debilitamos a Absol con Abocajarro y frente a Spiritomb sacamos a Emil, al que bosteamos una vez con Danza Dragón para tumbarle con carga dragón. Ya por último Santi se encargó de los dos Pokémon restantes con Abocajarro. La verdad esperaba toparme con un alto mando mucho más complicado, pero bueno, todavía queda el combate contra Lance, quien toma el rol de campeón en este juego. Arrancamos el combate con Nicanor frente a Gyarados, el cual atacó con un potente terremoto, mientras que nosotros contragolpeamos con fuerza. Cambiamos por Mesa para evitar el siguiente golpe y atacamos con bola sombra. Luego recibimos una Aquacola que nos dejó con apenas 15 PS y encima Lance usó un Resuratodo, pero no le sirvió de mucho porque somos más veloces. Su siguiente Pokémon era Aerodáctil, así que sacamos a Nicanor para atacarle con Aquajet, que más el stab creí que le debilitaría, pero como no fue así lo perdimos con roca afilada. Pero bueno, por lo menos se quedó a rango de caer con skill helada. Como salió Charizard cambiamos por Shinjo para recibir el envite ígneo, luego un golpe aéreo y contragolpeamos con vuelo, que como fue crítico le hizo one shot. Mantuvimos frente a Dragonite y metimos el día soleado por si le daba por atacarnos con Surf, pero en vez de eso Lance spameó carga dragón, dejando a Shinjo con 17 PS, y aunque quemamos a Dragonite con fuego sagrado, da igual porque ataca por el O especial. Sin embargo se quedó a rango de caer con la skill helada de Pokemai. Ya por último nos la jugamos bosteando a Milcrack con Danza Dragón frente a Garchomp, y la jugada salió perfecta porque gracias a que le superamos en velocidad, le debilitamos con carga dragón, y lo mismo con el siguiente Dragonite, que era el último Pokémon de Lance, llevándonos a la victoria. Y bien gente, así fue como logramos pasar Pokémon Sacred Gold utilizando solo Shinies, eso sí después de perder una cantidad considerable de vidas. En fin, espero que hayan disfrutado muchísimo de este video. Si es así, no olviden dejar su like, comentario y todo eso para apoyar al canal. Les recuerdo que estaré sorteando un mote entre todas las personas que comenten cuál fue la baja más dolorosa acá abajo. Como siempre, quiero mandar un agradecimiento enorme a todos los miembros del canal que estarán apareciendo en pantalla, ya que sin su apoyo esto no sería posible. Muchísimas gracias. Y sin más que agregar de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta luego.